Del libro Secretos para cerrar la venta de Zig Ziglar, capítulo 5. La E mayúscula en las ventas. El psicólogo H. M. Greenberg realizó un estudio psicológico con 186,000 individuos y descubrió que el 20% de ellos puede ser entrenado para llegar a ser un vendedor exitoso. También descubrió que si alguien va a sobresalir como vendedor, debe tener un tipo especial de ego que requiere como alimento la aceptación por parte de sus posibles clientes. Cuando un vendedor llama a un posible comprador y éste le concede una cita, lo que realmente le está diciendo es, le creo, así que venga y cuénteme la historia. Cuando el cliente potencial se convierte en comprador, le está diciendo al vendedor, confío en usted y creo que me está diciendo la verdad, así que haga el pedido. El doctor Greenberg asegura que el mejor vendedor necesita hacer ventas, porque cada una de ellas es una confirmación de su propio poder, de su propia habilidad. Tanto es así que cuando no logra cerrar la venta, su autoestima se ve amenazada. Por eso disfruta del conflicto con su prospecto, porque le encanta ganar y le encanta vender. Por lo tanto, para convertirte en un vendedor sobresaliente, necesitas tener bastante ego. Sin embargo, según el doctor Greenberg, es mejor cuidarse de un vendedor cuando éste solo tiene ego, pues será capaz de cualquier cosa con tal de hacer la venta. El resultado será un desastre, tanto para el cliente como para el vendedor, quien tenderá a abusar de sus clientes y nunca desarrollará una carrera de ventas exitosa. En muchos casos le irá bien de manera temporal, pero en algún momento sus artimañas y exageraciones terminarán por pasarle la factura y este inescrupuloso vendedor tendrá que cambiarse de ciudad o de trabajo. El doctor Greenberg enfatiza que para construir una carrera en las ventas, además de ego, también hay que tener empatía. Empatía contra simpatía. A pesar del uso generalizado de la palabra empatía, muchos desconocen la diferencia entre ella y simpatía, así como su aplicación en el mundo de las ventas. Tal diferencia es importante porque si unimos la empatía al ego, se reduce el riesgo de exagerar, lo que suele ser un problema en esta industria. Tener simpatía significa tener la capacidad de sentir lo que está sintiendo tu interlocutor. Es entender sus sentimientos, aunque en tu propio ser no te sientas igual. Por ejemplo, al ver a un pasajero mareado sosteniéndose de la baranda de un barco, el observador de la situación demuestra por completo su simpatía hacia el enfermo cuando él también se agarra de la baranda. La empatía es entender cómo se siente el pasajero y por esa razón le alcanza una compresa fría y unas pastillas para el mareo, entendiendo que hay necesidad de ayudarlo a resolver el problema. La empatía te permite entender y ser sensible a los comentarios de la otra persona. Y al no ser parte del problema, tienes una mejor perspectiva para ser parte de la solución. Un consejero matrimonial que siente simpatía corre el riesgo de involucrarse tanto en los problemas de sus pacientes que en determinado momento él mismo también podría llegar a necesitar de un consejero. Un exalcohólico, al sentir simpatía mientras trata de aconsejar a alguien sumido en el alcoholismo, podría recaer de manera trágica. Un gerente de ventas que siente simpatía hacia los miembros de su equipo podría terminar en la quiebra y en algunos casos hasta llegar a perder su efectividad en las ventas, dado que su simpatía podría llevarlo a prestarles dinero a sus vendedores y en ocasiones terminar haciendo el trabajo de ellos. Los padres, con demasiada simpatía, suelen dejar que sus hijos hagan y tengan todo lo que ellos mismos no pudieron hacer o tener cuando eran niños. Como resultado, sus hijos tienden a ser malcriados, indisciplinados e improductivos. La razón por la cual la mayoría de los médicos y abogados no trata a los miembros de su propia familia ni los toma como clientes es porque ellos sienten que podrían involucrarse tanto en la situación que no tendrían la mejor perspectiva para buscar soluciones objetivas.
La empatía es diferente, ya que entiendes el problema y sabes con exactitud cómo se siente tu cliente potencial. Sin embargo, como tú no estás sintiendo lo mismo, puedes observar con mayor objetividad el problema y ofrecerle una posible solución. En esta parte del libro, mi objetivo es lograr que pienses como comprador y también como vendedor. Para llegar a ser un verdadero profesional, debes saber ponerte tanto en la situación del vendedor como en la del comprador. Si comprendes cómo piensa y se siente tu cliente potencial, es un hecho que estarás en la capacidad de vender más, porque te comunicarás de manera más efectiva. Con respecto a la empatía, la siguiente disertación sobre los negocios, de autor desconocido, adquiere un significado relevante. En los negocios, tú y yo somos los protagonistas. De hecho, si no lo fuéramos, no sería un negocio. Es evidente que tus prioridades están primero que las mías y que yo guardo silencio para ser visto, pero no escuchado. Tus intereses se amalgaman con los míos y cuando se fusionan de la manera adecuada, los negocios entre nosotros se vuelven armoniosos y rentables. No confundas las situaciones. Muchos de estos conceptos obedecen al sentido común y hasta cierto punto algunos podrían calificarse como de la vieja guardia. Pero antes de descartarlos por ser tan antiguos, recuerda que si un procedimiento o una información se mantienen es por su calidad y efectividad. Si sus resultados no fueran buenos, estas técnicas antiguas ya estarían extintas. Así que unimos el material de la vieja guardia con el nuevo para que te familiarices con toda la información y si ya la conocías, no sobra recordarla. Como vendedor, debes recordar nunca confundir tu situación con la de tu cliente potencial. Ten en cuenta que tus deseos, necesidades, gustos y capacidad de pago no tienen pertinencia con las necesidades, deseos y capacidad de pago de tu cliente potencial. Por ejemplo, supongamos que eres un vendedor de ropa y tienes gustos personales llamativos, pero te tocó atender a un hombre de negocios que viste de manera conservadora. El hombre busca un traje y como es apenas obvio, tú debes prestarle atención a su indumentaria y necesitas pensar en términos de lo que él quiere y busca. Si él se fija en un traje costoso o en una chaqueta deportiva que a ti como vendedor quizá no te gusta o no podrías pagarla, eso no significa que debas tratar de convencerlo de llevar un artículo menos costoso ni cosa por el estilo. Por otro lado, tú como vendedor puedes comprar algo costoso, pero tu cliente potencial no. Deberás abstenerte de intentar venderle a tu cliente algo fuera del alcance de su bolsillo. Además, en tu papel de vendedor también deberás cuidarte de mirar con desprecio un traje en oferta por el simple hecho de que nunca lo comprarías. Recuerda, para el cliente, ese traje quizá sea el epítome de la elegancia. El mismo principio aplica para la venta de autos, casas, seguros de vida o acciones bursátiles. En resumen, no confundas tu situación con la de tus clientes potenciales. Observa los bienes, productos o servicios que vendes a través de los ojos de ellos. En eso es en lo que consiste la empatía y esa es la forma de usarla de manera profesional en este campo. Tenía entusiasmo, pero no profesionalismo, ni empatía. Una buena técnica en el momento equivocado puede ser desastrosa. Por ejemplo, hay momentos bastante inapropiados para tratar de vender incluso el mejor de los productos. Sin duda, el peor ejemplo con el que me he topado ocurrió poco después de mudarme con mi familia a Dallas. Mi hijo, Tom, apenas iba a cumplir 4 años. De pronto, una tarde no lo encontramos en la casa y de inmediato fuimos a preguntar por él en las casas de nuestros vecinos. Lo buscamos por las calles aledañas, por los callejones y nada que lo encontrábamos. Incluso conduje hasta un pequeño centro comercial cercano y atravesé el estacionamiento tratando de hallarlo. Pero no lo encontré. Mientras tanto, mi esposa y mis hijas se ocupaban de llamar a los vecinos y de recorrer el vecindario llamando al niño a toda voz y no recibían respuesta alguna. Buscamos por cielo y tierra durante lo que pareció una eternidad, que en realidad fueron unos 20 minutos.
Para entonces ya estábamos bastante preocupados. Llamé a la policía y les conté el problema, y en cuestión de minutos respondieron y unos oficiales se nos unieron en la búsqueda. Mientras tanto, hice otro viaje al centro comercial, di vueltas por un lado y otro, y conduje por los callejones, con las ventanas abajo, llamando a Tom por todas partes, pero sin encontrarlo. Varios vecinos que vieron lo que estaba sucediendo también se unieron a la búsqueda. Naturalmente, yo volví a pasar por la casa cada 5 minutos, y en una de esas oportunidades me encontré con un vendedor de patrullaje local, que hoy en día hay bastantes en nuestras comunidades. Ahí mismo le dije que mi hijo había desaparecido y le pregunté si podría ayudarnos a encontrarlo. Entonces, de la forma más inaudita posible, el hombre comenzó a tratar de venderme su servicio de patrullaje. Cuando comenzó su presentación me sorprendí, pero al ver que continuó durante unos segundos más, me detuve y con una mezcla de incredulidad y enojo, le propuse que si me ayudaba a encontrar a mi hijo, entonces sí hablaríamos de sus servicios. Carecía totalmente de empatía. Su elección del momento oportuno no podría haber sido peor. Seguro que nadie con 2 dedos de frente hubiera cometido semejante equivocación en una situación así. Utilizo este ejemplo para demostrar que la elección del momento oportuno, en combinación con la empatía, son requisitos indispensables para tener éxito en las ventas. Ser sensible hacia las necesidades e intereses de los demás es muy importante. Por ejemplo, si el vendedor del servicio de patrullaje se hubiera unido a la búsqueda, en tan solo 20 minutos habría hecho la venta más fácil de su carrera. Y como te imaginarás, por fin encontramos a mi hijo. Como regla general, cuando hago una llamada telefónica, ya sea personal o de negocios, después de saludar siempre pregunto, ¿es este un buen momento? ¿Tienes 5 minutos para que hablemos? No solo es cuestión de cortesía, sino que, a mi juicio, es una buena estrategia de venta. Si la atención de mi cliente potencial está puesta en algo más, mis posibilidades de venta se reducen bastante. Si al hablar frente a frente con tu cliente potencial es evidente que no te está prestando atención, es recomendable detener la presentación. Tratar de decirle algo así como, señor cliente potencial, al parecer este no es un buen momento. ¿Le parece si hablamos de esta propuesta después, cuando usted lo considere más pertinente? Es difícil realizar una venta cuando no te están prestando atención. Un gesto como este volverá a centrar la atención de tu cliente potencial en caso de que estuviera distraído. Si está preocupado, lo más probable es que aprecie tu consideración y te dé una cita para otro momento. Este gesto de tu parte le creará una especie de gratitud hacia ti y la próxima vez sí te prestará toda su atención. Como habrás podido observar, muchas veces en este libro, el sentido común y las buenas técnicas de ventas se entrelazan por completo, a tal punto que es imposible separarlos. El cierre basado en sal con una sonrisa. Como entrenador en ventas, mi sugerencia es que intentes que tu cliente potencial te brinde su sonrisa de aprobación a medida que avanzas en tu presentación. De esta forma, tus posibilidades de cerrar la venta se incrementarán en gran manera. La razón es simple. Los clientes potenciales deben estar convencidos del vendedor antes de comprar sus ideas, productos o servicios. Una sonrisa amable o una buena carcajada de su parte son una indicación razonable de que te están aprobando como persona. Por lo tanto, es más probable que te compren lo que vendes y de paso reduces la probabilidad de que ellos alberguen sentimientos negativos sobre tu producto o sobre tu servicio. Como vendedor, estoy convencido de que al estar 100% comprometido con lo que haces, habrá momentos en que algún cliente potencial se enojará ante tu nivel de convicción y entrega. Es de esperar que este tipo de situaciones suceda. Sin embargo, y lee con atención, deberán ocurrir tan de vez en cuando que cuando suceden, tú sabes que es tu cliente potencial y no tú quien tiene el problema. Más adelante me referiré al procedimiento que deberás usar para calmarlo cuando eso suceda y además cerrar la venta.
A continuación, tenemos dos ejemplos que demuestran de manera diáfana que la simpatía puede salirles cara tanto al vendedor como al cliente potencial, mientras que la empatía suele ser de gran beneficio para ambos. El costo de la simpatía. Años atrás, cuando recién comenzaba mi carrera como vendedor de utensilios de cocina, visité a un granjero y a su esposa, quienes habían asistido a mi demostración la noche anterior. Estábamos en la cocina cuando les hice mi presentación del producto. Nunca olvidaré lo que sucedió aquel día. Cuando terminé, el granjero levantó la mano y me dijo: «Señor Siglar, es muy probable que esto no signifique mucho para usted, porque sé que debe tener un baño dentro de su casa. Pero mi esposa y yo llevamos casados más de 20 años y durante todo ese tiempo he estado prometiéndole: cariño, el año que viene vamos a construir el baño. Y cada año siempre se convierte en el año que viene. Porque un año tuvimos una mala cosecha, el otro año el bebé se enfermó, o tuvimos que comprar un tractor nuevo, o urge cualquier otra eventualidad por el estilo». Y siguió: «Durante más de 20 años he luchado por construir ese baño. Por fin tengo ahorrado el dinero y lo tengo aquí». Mientras decía esto, se tocó el bolsillo superior de su overol donde tenía el dinero y continuó: «Pero ni usted ni nadie va a tocar un centavo de mi dinero hasta que construyamos ese baño». ¿Quién le vende a quién? Debo enfatizar lo siguiente: en cada presentación se hace una venta. El cliente potencial vende el hecho de no poder comprar, o el vendedor vende su producto. En este caso, y en ese momento de mi carrera, fui clara y ampliamente superada por mi cliente potencial. El viejo granjero se comportó como un vendedor experto y su cliente potencial, o sea, yo, estuvo dispuesto a comprar lo que él vendía. En resumen, me venció la simpatía que sentí por él y a continuación te explico por qué. Cuando era niño, en casa teníamos agua corriente. En otras palabras, era corriente no tener agua. Cuando él mencionó no tener baño dentro de su casa, de inmediato pensé en el frío e incomodidad que se sienten al usar un baño al aire libre en medio del invierno. Y aunque estábamos en verano, sentí escalofrío en mi espalda. Sentí tanta simpatía por su situación que no me sentí dispuesto a poner en riesgo su proyecto del baño. Entonces recogí mis cosas y me escabullí de ahí como un ladrón en la noche. Salí de su casa en medio de sonrisas y agradecimientos, como mi amigo y primer entrenador de ventas, Bill Cranford, me había enseñado. Cuando pierdes una venta, debes terminar la cita dejando al posible cliente en un estado mental que le facilite las cosas al próximo vendedor. En el mundo del espectáculo suele decirse: deja al público con una sonrisa. En ventas, el profesional debe finalizar la cita dejando al cliente potencial con un estado de ánimo al menos amigable. En este caso, me sentí seguro de haber salido en términos amistosos, porque el granjero incluso me invitó una taza de café si alguna vez volvía a pasar por ahí. Un par de días después me topé con la hermana del granjero en una calle de Lancaster, Carolina del Sur. Aunque esto ocurrió en 1948, todavía recuerdo a la perfección la conversación. Por cierto, ella tenía un interés personal en la venta, porque si su hermano hubiera hecho la compra, ella habría obtenido una bonificación. El diálogo fue el siguiente: «¿Qué demonios pasó con mi hermano?», me preguntó. «¿Qué quieres decir con eso de qué demonios pasó con mi hermano?». «Está tan enojado contigo que creo que te golpeará si te vuelve a ver». «¿Enojado conmigo? ¿Con un buen tipo como yo?». «Seguro que sí. ¿Y por qué está enojado conmigo?». «Muy simple», me dijo ella. «Quería comprarte un juego de ollas y no quisiste vendérselas». «Bueno, volveré a visitarlo ahora mismo». «Ya es muy tarde», me dijo. «Ya no confía en ti». Préstale atención a lo que te dice tu cliente potencial, no solo mediante sus palabras. Por mucho tiempo no pude entender cuál había sido el problema.
No diré que un día de repente lo entendí todo, porque no fue así, pero después de mucho reflexionar, el problema básico se me fue haciendo evidente. Había escuchado cada palabra que me había dicho el granjero, pero no le presté atención a lo que decía. Permítame explicarlo mejor. Con mi presentación, había logrado demostrar más allá de cualquier duda que nuestro juego de utensilios de cocina ahorraba dinero, trabajo y tiempo. El granjero y su esposa tenían 7 hijos entre los 2 y los 16 años de edad. Era obvio que tenían una familia numerosa, porque no importaba lo disimulado que sea, no se pueden esconder 7 niños en una casa pequeña. El hecho es que durante mi presentación el hombre había visto los beneficios de los utensilios de cocina. Al día siguiente, en su casa, dijo: he trabajado durante más de 20 años para ahorrar el dinero para construir mi baño. Lo tengo aquí en mi bolsillo, pero ni usted ni nadie va a tocar un solo centavo hasta que construyamos ese baño. Esas fueron sus palabras, pero eso no fue lo que él quiso decir. Lo que él quiso decir fue: señor Siglar, durante más de 20 años he luchado para ahorrar el dinero para construir un baño, pero por fin tengo el problema resuelto. Incluso se tocó el bolsillo donde tenía el dinero. Su lenguaje corporal y su entorno familiar también decían: mire, tengo 7 hijos y quiero alimentarlos con la mejor comida al menor precio posible. Mi esposa es madre de 7 hijos y se mata trabajando en la granja. Señor Siglar, ¿tiene algo que le ahorre trabajo a mi esposa y mediante lo cual ella pueda darles a mis hijos la mejor comida posible sin que me cueste tanto dinero? Eso fue lo que en realidad él quiso decir. Eso es lo que decía su entorno. Pero yo estaba tan envuelto con mi simpatía hacia él que no entendí lo que me quiso decir con eso de un problema que él ya había resuelto. Y perdí de vista o no reconocí otro problema que era mucho mayor: el problema de alimentar mejor a sus hijos y quitarle una carga de trabajo a su esposa. Obvio, si no estás 100% sintonizado con la principal necesidad de tu cliente potencial, no sabrás ofrecerle una solución. La simpatía me costó la venta, pero mucho más importante aún, le costó a mi cliente potencial la oportunidad de usar un producto que hubiera sido muy beneficioso para él. La simpatía nos salió cara a los dos, a él como mi cliente potencial y a mí como vendedor. Lo que hubiera podido ser. Hay otros posibles desenlaces en este escenario. El primero, que mi demostración estuviera arreglada y que los utensilios de cocina realmente no le ahorraran dinero, ni tiempo, ni esfuerzo a la esposa del granjero. En resumen, que le habría estado mintiendo al hombre. Existe la posibilidad de que el granjero pensara exactamente eso mismo al verme salir de su casa tan rápido. Si mi convicción sobre mi producto y mi preocupación por mi cliente potencial hubieran sido más fuertes, yo tendría que haberle hecho sentir que me mantenía firme en mis creencias para que él comprara mi producto. La segunda interpretación podría haber sido que los utensilios de cocina en realidad sí eran tan buenos como yo dije durante mi presentación y en realidad sí ahorraban trabajo, tiempo y dinero. Pero el granjero podría haber imaginado que yo, como vendedor, estaba interesado en hacer una venta rápida y obtener dinero fácil. Y al ver que no iba a obtener ninguna de las dos cosas, en esencia le di a entender: olvídelo, amigo, me voy a donde encuentre una venta más fácil. Es claro que no había forma de que yo pudiera leerle la mente y saber lo que él estaba pensando, pero sí puedo esbozar algunos escenarios. Existe una tercera posibilidad acerca de lo que quizá tenía en mente el granjero. Mi ego podría haber sido o salido lastimado al no poder cerrar la venta, y el granjero podría haber pensado que yo era demasiado sensible hacia mis propios sentimientos y no hacia sus necesidades. Por lo tanto, al sentir una ligera amenaza a mi ego, me retiré de inmediato. La posible interpretación del granjero: sí, solo se interesa en sí mismo, no en resolver mis problemas. Si ese hubiera sido el caso,
Sería obvio decir que un vendedor demasiado centrado en sí mismo no representa gran cosa para la profesión. Insisto, hay muchas posibilidades, pero todas llevan al mismo resultado. Perdí una venta y la respectiva comisión. El granjero y su familia se perdieron de los beneficios que hubieran obtenido del producto si, como vendedor, yo hubiera sido profesional y competente al tratar con él como mi cliente potencial. La empatía sí paga. La empatía es un asunto diferente. Jay Martin, un amigo mío de Memphis, Tennessee, es presidente de National Safety Associates, una compañía que vende detectores de humo e incendios. Jay solía contarme esta historia. Una noche, él estaba trabajando con uno de sus vendedores más jóvenes. Después de hacer una convincente presentación ante un cliente potencial, el joven intentó cerrar la venta. Su cliente potencial era un hombre que parecía no haber terminado la primaria. El caso es que se acomodó en su silla, cruzó los brazos y dijo: «Bueno, hijo, estoy seguro que has escuchado sobre mi accidente». El joven vendedor no sabía nada al respecto, así que el hombre procedió a darle todos los detalles. El hombre tenía sus problemas. Dijo el cliente potencial: «Hace unos meses mi esposa y yo íbamos manejando por la carretera cuando un auto invadió mi carril y nos golpeó de frente. El auto quedó destrozado y los dos terminamos en el hospital. Pasé casi 2 semanas hospitalizado y el tobillo me quedó algo rígido. Como gano dinero por cada trabajo que hago y no me puedo mover como antes, mis ingresos han bajado mucho. Hombre, eso sí que duele». Luego agregó: «Mi esposa estuvo en el hospital más de 6 semanas. Estuvo tanto tiempo sin poder trabajar que su compañía le canceló el contrato y en este momento no está trabajando. Cuando uno se acostumbra a tener 2 ingresos y de repente solo hay uno, eso sí que es un problema. La cuenta del hospital de ambos fue más de $20,000. Sé que la compañía de seguros la pagará en algún momento, pero hemos estado muy nerviosos a la espera de que eso ocurra». Y siguió diciendo: «Además de todo, la semana pasada mi hijo regresó a casa de la Marina. La primera noche tomó una curva demasiado rápida. Chocó nuestro auto contra una estación de servicio, lo destrozó y de paso rompió un letrero de $6,000 de una compañía petrolera. Sé que el seguro pagará el auto, pero no sé qué va a pasar con el letrero. Si tenemos que conseguir los $6,000, vamos a estar en un gran aprieto y no sé qué vamos a hacer». Y concluyó diciendo: «Como si todo esto no fuera suficiente, anoche tuvimos que internar a mi suegra en uno de los hogares para ancianos más caros del condado. Su único otro pariente vivo es un hermano y sé que él no va a hacer nada. No lo hemos visto desde hace más de un año e incluso si supiéramos dónde está, no vale la pena pedirle ayuda. Así que yo voy a tener que llevar toda la carga de esa situación». El cierre con empatía. Al contemplar todos los problemas de este pobre hombre, es muy probable que en este momento te sientas agradecido de la vida que llevas, ¿no? Es decir, aquella era una carga bastante pesada. Si en esta situación tú fueras el vendedor y te dejaras llevar por la simpatía, lo más probable es que dirías: «Todo eso es terrible y apuesto que es aún peor. Creo que no quieres hacerme sentir mal y por eso no me cuentas el resto». Sin embargo, déjame hacerte una pregunta. ¿El gobierno no te puede ayudar? ¿O la Cruz Roja? ¿O tus vecinos? ¿La iglesia no puede hacerte una contribución? ¿No puedes obtener cupones de comida, por lo menos? Eso es simpatía, aunque según Jay Martin, este vendedor no sintió simpatía, sino empatía. La empatía te permite despegarte emocionalmente del problema para poder ofrecer soluciones. Es ponerte en los zapatos de tu cliente potencial. Siendo realistas, es ahí donde se cierra la venta. La posibilidad de que esto suceda aumenta en gran manera porque al estar en los zapatos del otro, sabes cómo hacer la presentación desde su punto de vista. Según Jay, eso es justo lo que el joven vendedor fue capaz de hacer. Miró al cliente potencial a los ojos y le dijo: «Discúlpeme, señor. Además de eso que me cuenta, ¿existe alguna otra razón por la cual no pueda tomar la decisión de proteger la vida de su familia instalando nuestros detectores de humo en su casa?»
Me pregunto si alguna vez han visto a alguien tener un ataque de risa. Porque eso es lo que sufrió el hombre ante lo que le respondió el vendedor. Literalmente rugió de risa, se dio una palmada en la pierna y dijo: no, hijo, esas son las únicas razones por las que no podría comprar las alarmas hoy mismo. En ese momento creo que el hombre ya no se consideraba a sí mismo un cliente potencial. El cierre con una acción física. Desde el punto de vista estratégico, el joven vendedor realizó una jugada muy hábil. Es recomendable hacer surgir todas las objeciones lo antes posible para luego abordarlas durante la presentación o al principio de la fase de negociación de la venta. Cuando el vendedor escuchó que no había más razones para no cerrar la venta, obtuvo toda la seguridad que necesitaba. Metió la mano en su maletín y sacó una muestra de los detectores de humo. Esto es lo que Jay Martin denomina el cierre con una acción física. Luego sostuvo el detector contra la pared para que el prospecto pudiera verlo y le dijo: señor, según mis cuentas, en este momento usted debe casi $30,000. Pausa. Y $300 más no van a hacer ninguna diferencia. Hizo pausa y a continuación pronunció la frase que cerró la venta. Después miró al hombre a los ojos y le dijo con voz grave: señor, un incendio, cualquiera sea el caso, es algo terrible, pero en sus actuales circunstancias sería devastador. Su técnica fue profesional y su lógica era sólida. De esta forma, cerró la venta. El vendedor tomó la razón que el hombre le había dado para no poder comprar y la usó justo como el argumento por el cual debía hacerlo. Sin importar el producto que vendas, es bastante probable que puedas usar la razón del cliente potencial para no comprar como la mejor razón por la que sí debería hacerlo. Este último concepto es bastante relevante, por lo tanto, ahondaremos más en él. El cierre de no puedo pagarlo. En 1978 hubo una gran tormenta en Dallas. Soplaron fuertes vientos, cayó abundante granizo y la lluvia fue inclemente. A la mañana siguiente había goteras en el techo de la sala, el estudio y la cocina. Teníamos un serio problema. Llamamos al techador y su cotización fue de $5,300. ¿Qué hubiera ocurrido si mi respuesta hubiera sido: no puedo pagar eso? Él, como vendedor, suponiendo que fuera un profesional, me habría respondido: señor Ziegler, si no puede pagar la reparación de su techo en este momento, ¿no será aún más difícil pagarlo después de otras tormentas y de tener que pintar su casa, comprar muebles nuevos, electrodomésticos nuevos, además de un techo nuevo? Insisto que es muy probable usar la razón del cliente potencial para no comprar como la mejor razón por la cual él debería hacerlo. ¿Cómo dices? Vale $10 balancear un neumático. No puedo gastar semejante cantidad. El cliente potencial: si usted no puede pagar $10 por balancear un neumático, ¿cómo va a poder pagar lo que vale un neumático nuevo? Pues estoy seguro que lo va a necesitar mucho antes de lo que piensa si no balancea su neumático. Hombre, no puedo seguir pagando más primas de mi seguro de vida. Seguro, has escuchado decir eso miles de veces. Los seguros me van a dejar pobre. Para empezar, puedes responder: nunca he conocido a una viuda que pensara que su esposo tenía demasiados seguros de vida. También puede decir: si usted trabaja a tiempo completo y no puede pagar la prima, ¿cómo podrá su familia pagar la comida y la casa cuando usted ya no esté? ¿Cuánto me dijo que costaba aislar mis ventanas? No puedo pagar este trabajo. Señor cliente potencial, si no puede pagar las ventanas, ¿qué pasará con las facturas de electricidad y gas que cada vez le llegarán más altas? Casi siempre, cualquiera que sea la razón que te den tus clientes potenciales para no comprar, puedes usarla como el argumento por el cual ellos deberían hacerlo. Mis vendedores e incluso yo solemos enfrentar la misma objeción después de una presentación: no tengo cómo pagarlo. Por eso, les enseñamos a nuestros representantes de ventas a mirar al cliente potencial a los ojos y con una sonrisa decirle suavemente: señor, si es cierto que no puede pagar unos cuantos dólares por este curso de capacitación sobre cómo cerrar una venta,
¿Me permite hacerle una respetuosa sugerencia? Debe hacer lo que sea para pagar este curso, y la razón es simple. Nuestras técnicas lo ayudarán a cerrar más ventas. A propósito, señor, ¿cuántas ventas adicionales necesitaría hacer para recuperar toda su inversión? A medida que explore los conceptos de empatía y ego, entenderás que mi punto es: ponte en los zapatos de tu cliente potencial, identifica el problema, participa en la solución y verás que tu probabilidad de cerrar la venta aumenta. Este maletín es para tu hermano Bern. Un día, hace varios años, recibí una llamada de mi pelirroja mientras hacía sus, aunque debería decir nuestras, compras navideñas. Estaba en la tienda Neiman Marcus y sonaba bastante entusiasmada debido a un maletín que acababa de ver. Su comentario fue: cariño, este maletín es para tu hermano Bern. Obviamente, ella no quería decir que el maletín había sido hecho para mi hermano Bern, de Winnipeg, Canadá. Lo que quería decir es que si Bernie Lofi hubiera estado buscando un maletín en Neiman Marcus, después de mirarlos a todos, habría elegido este y hubiera dicho: este me queda bien, este va conmigo. La empatía es la capacidad de adentrarte en los sentimientos de la otra persona y analizar sus deseos y necesidades a través de sus ojos. Mi pelirroja hizo eso al comprar ese maletín en particular. Hay un viejo adagio que dice: si le vas a vender a Pedro Pérez lo que Pedro Pérez compra, debes venderle a Pedro Pérez a través de los ojos de Pedro Pérez. Eso es empatía. La empatía es lo que se usa o se debería usar cuando se le compra un regalo a un amigo, a la esposa o esposo, a los hijos, al jefe o a un empleado. Es pensar en términos de lo que esa persona elegiría o desearía si estuviera de compras. La empatía, desde el punto de vista del vendedor minorista, suele aumentar bastante las ventas cuando trabajas con clientes que buscan un regalo. Al respecto, el psicólogo Erwin S. Weiss, de Cleveland, Ohio, argumenta que casi siempre los abuelos quieren dar regalos que sean recordados, los padres hacen regalos prácticos y los jóvenes hacen regalos para satisfacer sus intereses inmediatos. Con esta información básica en mente, un vendedor atento puede concentrar el tiempo de búsqueda de un cliente potencial en aquellos artículos que cumplen con la descripción anterior. La empatía mejora el trabajo en equipo. Ted Lamb es un exitoso vendedor de Chevrolet en Prescott, Arizona. En 1982, un año de recesión en la industria automotriz, su empresa Lamb Chevrolet aumentó sus ventas el 69% anual y su flujo de efectivo en un 68%. Desde el punto de vista de la rentabilidad, 1982 fue el mejor año para Lamb como vendedor de Chevrolet. Se deben analizar muchos factores para entender las razones que explican un año tan exitoso. Para empezar, Ted es un hombre optimista y trabajador, buen ciudadano y muy dedicado a la familia. Como gerente es creativo y tiene un gran espíritu altruista, además de poseer muchísima empatía. Las empresas exitosas deben tener un espíritu de unidad y fomentar el trabajo en equipo entre todas sus áreas. Esto se aplica especialmente en la industria automotriz, en donde la cooperación entre los departamentos de ventas y de servicios es de suma importancia. En demasiadas ocasiones se presentan fallas de comunicación porque en el área de ventas no se explican cómo en el departamento de servicios no solucionan de inmediato el 100% de las solicitudes de todos los clientes, sin importar si son razonables o no. Y de forma similar, al personal de servicios le cuesta entender por qué los vendedores los ponen en aprietos con solicitudes de servicios imposibles y hasta ridículos. En Lamb Chevrolet, tales problemas de comunicación son escasos, debido a un procedimiento único que empezó hace varios años. Periódicamente, los gerentes de servicio y de ventas, que por cierto tienen el mismo sueldo, intercambian roles, áreas y responsabilidades durante un par de días. De esa manera,
Cada gerente se pone literalmente en los zapatos del otro y así todos obtienen una perspectiva en primera persona de las responsabilidades diarias, las oportunidades e incluso los desafíos que enfrentan sus compañeros de equipo. En el proceso desarrollan una considerable empatía por el cargo que desempeñan los demás. Sobra decir que cuando cada uno regresa a su puesto, aprecia y entiende muchísimo más el cargo de quienes hacen parte de la operación diaria del negocio. Este procedimiento produce 3 ganadores principales. Cada gerente gana una nueva apreciación hacia su propio trabajo y hacia el de los otros gerentes. El cliente gana, ya que recibe una mejor atención en ambos departamentos. Y por último, la Chevrolet gana porque el espíritu de equipo en todos sus departamentos les permite servirles mejor a sus clientes, lo que se traduce en más clientes por atender.